Madrid amanecía cubierta por una luz fría de otoño que atravesaba lentamente los edificios antiguos mientras la ciudad comenzaba a respirar entre sonidos de autobuses, cafeterías abiertas y pasos apresurados de personas que caminaban hacia rutinas repetidas sin imaginar que cada calle escondía historias capaces de cambiar destinos completos, y entre aquel movimiento constante avanzaba el taxi amarillo conducido por Antonio Ruiz, un hombre que había aprendido a conocer la ciudad mejor que su propia vida porque durante 15 años había recorrido cada avenida transportando desconocidos que dejaban fragmentos de sus problemas dentro del asiento trasero mientras él regresaba cada noche a un hogar donde el silencio pesaba más que cualquier discusión. Antonio no siempre había sido un hombre cansado, ya que años atrás soñaba con abrir un pequeño taller mecánico en las afueras de Madrid junto a su esposa Laura, una mujer alegre que solía esperarle despierta con la cena caliente y una sonrisa sincera, pero con el paso del tiempo las responsabilidades económicas, las largas jornadas y las promesas incumplidas comenzaron a erosionar aquello que alguna vez fue amor, convirtiendo la convivencia en una rutina fría donde las palabras necesarias reemplazaron los abrazos y donde las miradas dejaron de buscarse, como si ambos vivieran atrapados dentro de una historia que continuaba únicamente por costumbre y miedo al cambio. Aquella mañana Antonio salió de casa antes de que Laura despertara, observando brevemente su figura dormida mientras una sensación extraña recorría su pecho porque desde hacía meses notaba detalles pequeños que no lograba explicar, perfumes diferentes, llamadas nocturnas que terminaban cuando él entraba en la habitación y excusas constantes sobre salidas con amigas que nunca había conocido. Sin embargo, prefería ignorar las señales, convencido de que la verdad podía destruir lo poco que aún quedaba de estabilidad en su vida, y así encendió el motor del taxi intentando concentrarse en el trabajo mientras la radio transmitía noticias que hablaban de negocios, éxitos y celebridades tan lejanas a su realidad cotidiana. A las 10 de la mañana exactamente, cuando el tráfico comenzaba a intensificarse cerca del barrio Salamanca, Antonio vio a una mujer levantar la mano con elegancia pidiendo un taxi, y al detenerse sintió inmediatamente que aquella pasajera no era como las demás porque su presencia imponía una mezcla de fragilidad y sofisticación difícil de ignorar, y cuando ella abrió la puerta un perfume suave llenó el vehículo mientras sus ojos reflejaban una tristeza profunda que parecía haber nacido mucho antes de aquel día, y se presentó con voz temblorosa diciendo que su nombre era Fabiola Herrera, aunque pidió conducir sin destino específico porque necesitaba escapar durante unas horas de todo aquello que estaba destruyendo su tranquilidad. El taxi avanzó lentamente por calles adornadas con edificios clásicos, balcones de hierro y cafeterías donde parejas compartían desayunos tranquilos, creando un contraste doloroso con el silencio que dominaba el interior del vehículo, hasta que finalmente Fabiola comenzó a hablar como si llevara demasiado tiempo conteniendo palabras imposibles de guardar, explicando que su esposo Bruno Morales era un empresario reconocido, propietario de varios restaurantes de lujo en Madrid y que durante años había construido junto a ella una imagen perfecta ante la sociedad, pero detrás de aquella fachada el cariño había desaparecido, dejando únicamente compromisos sociales, eventos elegantes y conversaciones vacías donde ambos fingían felicidad frente a desconocidos. Fabiola confesó que esa misma mañana había descubierto mensajes en el teléfono de Bruno confirmando una relación secreta con otra mujer, y que lo más doloroso no había sido la traición sino darse cuenta de que él escribía con entusiasmo palabras que hacía años no le dedicaba a ella, describiendo planes, viajes y promesas que demostraban un amor todavía vivo pero dirigido hacia alguien más, mientras Antonio escuchaba atento, sintiendo como cada frase despertaba sus propios temores ocultos, ya que reconocía la misma distancia emocional dentro de su matrimonio, aunque jamás se había atrevido a investigarla por miedo a confirmar aquello que intuía. Mientras recorrían la Castellana, Fabiola pidió detenerse momentáneamente para encender un cigarrillo buscando calmar el temblor de sus manos, y Antonio explicó con respeto que no estaba permitido fumar dentro del vehículo, lo que provocó una leve sonrisa en ella, rompiendo por primera vez la tensión existente, y aquel pequeño intercambio generó una cercanía inesperada que transformó la relación entre conductor y pasajera en algo más humano, lleno de confianza espontánea, porque ambos comenzaron a
Compartir pensamientos sobre relaciones largas, decepciones silenciosas y la sensación de convertirse en extraños junto a la persona que alguna vez representó todo. Impulsada por la emoción, Fabiola pidió dirigirse hacia un mirador situado en las afueras de Madrid desde donde podía observarse la ciudad completa extendida bajo el cielo gris, y al llegar descendió lentamente caminando hacia la barandilla mientras el viento movía su cabello, y Antonio dudó antes de seguirla, finalmente acercándose cuando notó lágrimas caer sin resistencia, y allí ella admitió que sospechaba que Bruno estaría en ese momento con la otra mujer, disfrutando del tiempo que antes compartía con ella, proponiendo seguirlo para comprobar la verdad con sus propios ojos, aunque sabía que hacerlo podría destruir definitivamente cualquier esperanza restante. Antonio sintió que aceptar aquella propuesta cruzaba un límite peligroso, pero algo dentro de él le impedía negarse, tal vez porque deseaba ayudarla o tal vez porque su propia curiosidad sobre la fidelidad y el amor comenzaba a despertar con fuerza, y así regresaron al taxi, iniciando una búsqueda silenciosa por las zonas más exclusivas de la ciudad hasta que finalmente reconocieron el coche negro de Bruno estacionado frente a uno de los restaurantes más lujosos de Madrid, iluminado por enormes ventanales donde parejas elegantes disfrutaban del almuerzo sin imaginar el drama desarrollándose afuera. Desde la distancia observaron cómo Bruno descendía del vehículo acompañado por una joven hermosa que reía con naturalidad mientras él colocaba su mano sobre su espalda con una intimidad imposible de confundir, y en ese instante Fabiola permaneció inmóvil intentando mantener la compostura mientras su mundo se fracturaba lentamente, y Antonio sintió una incomodidad profunda como si presenciara algo demasiado personal. Sin embargo, decidió permanecer allí ofreciendo apoyo silencioso mientras ella tomaba la decisión de entrar al restaurante para enfrentarse a la realidad, aunque todavía no sabía de qué manera reaccionaría. El corazón de Antonio comenzó a latir con fuerza inexplicable mientras caminaban hacia la entrada elegante del lugar, donde la diferencia social entre ambos resultaba evidente, ya que los empleados observaron su ropa sencilla con desconfianza, contrastando con la apariencia distinguida de Fabiola, quien tomó su brazo fingiendo cercanía para evitar que lo expulsaran, creando una situación inesperada que confundió aún más los sentimientos del taxista, porque por primera vez en años alguien parecía elegir su compañía sin importar apariencias ni dinero. Dentro del restaurante, las luces cálidas, la música suave y el aroma de comida exclusiva creaban una atmósfera sofisticada que Antonio jamás había experimentado como cliente, y mientras buscaban discretamente la mesa de Bruno, el destino comenzaba a preparar una revelación mucho más cruel, ya que aquel encuentro apenas representaba el inicio de una cadena de descubrimientos capaces de cambiar no solo él matrimonio de Fabiola, sino también la vida entera de Antonio, quien todavía ignoraba que la mujer sentada junto a Bruno guardaba una conexión directa con su propio hogar y con la verdad que había evitado enfrentar durante demasiado tiempo. La tarde continuó avanzando entre miradas ocultas, decisiones impulsivas y emociones contenidas, mientras Madrid seguía funcionando ajena al dolor humano que crecía entre sus calles, demostrando que incluso en una ciudad llena de millones de personas, las traiciones más profundas siempre ocurren en silencio, preparando el terreno para una noche donde el destino uniría engaños secretos y deseos prohibidos dentro de una historia donde nadie sería completamente inocente y donde cada elección tendría consecuencias imposibles de evitar. El interior del restaurante parecía ajeno al dolor humano que comenzaba a crecer entre Antonio y Fabiola, mientras las luces cálidas reflejaban elegancia, tranquilidad y lujo, creando una ilusión perfecta donde nadie sospechaba que a pocos metros una mujer observaba cómo su matrimonio se desmoronaba lentamente frente a sus propios ojos, y Antonio permanecía a su lado sintiendo una presión incómoda en el pecho, porque cada segundo dentro de aquel lugar aumentaba una sensación inexplicable de peligro, como si el destino estuviera empujándolo hacia una verdad que todavía no estaba preparado para enfrentar. Fabiola caminaba con aparente seguridad, aunque por dentro luchaba contra una tormenta emocional imposible de controlar, y sus pasos se dirigieron hacia una mesa discreta desde donde podía observar claramente a Bruno, quien reía relajado mientras sostenía la mano de la joven que lo acompañaba, mostrando una versión de felicidad que hacía años había desaparecido dentro de su hogar, y aquel gesto simple fue suficiente para destruir cualquier duda
restante porque no se trataba de un error pasajero sino de una relación construida con tiempo, dedicación y emociones reales. Antonio intentaba mantener la distancia profesional, pero resultaba imposible ignorar la cercanía creciente entre ambos, ya que Fabiola tomó su brazo fingiendo naturalidad para evitar levantar sospechas, y aquel contacto provocó un conflicto interno dentro del taxista porque sentía empatía por su dolor, pero también una atracción peligrosa que comenzaba a superar los límites de la moral mientras su mente repetía constantemente el recuerdo de Laura, su esposa, esperando en casa sin saber que él compartía una tarde emocionalmente intensa con otra mujer. El camarero se acercó observando con desconfianza la ropa sencilla de Antonio, preguntando si tenían reserva, y antes de que él pudiera responder, Fabiola mencionó con firmeza que deseaban una mesa privada, utilizando un tono acostumbrado a recibir obediencia inmediata, y aquella diferencia social generó en Antonio una mezcla de vergüenza y admiración porque comprendía que pertenecían a mundos completamente distintos, unidos únicamente por una coincidencia trágica que los había colocado en el mismo camino. Mientras esperaban el servicio, Fabiola no apartaba la mirada de Bruno, analizando cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento, intentando descubrir qué poseía aquella mujer que ella había perdido con el tiempo, y Antonio observó como su respiración se volvía irregular, revelando una mezcla peligrosa de tristeza, celos y rabia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento, creando una tensión silenciosa que parecía oscurecer incluso el ambiente elegante del restaurante. En un impulso inesperado, Fabiola decidió llamar por teléfono a Bruno, y Antonio observó con atención cómo él respondió fingiendo preocupación mientras inventaba una reunión de negocios, confirmando con absoluta naturalidad la mentira que estaba ocurriendo frente a ellos, y aquel instante transformó la tristeza en algo más oscuro porque Fabiola dejó de llorar y su expresión cambió hacia una calma inquietante, señal de que el dolor comenzaba a convertirse en determinación. Antonio sintió miedo al reconocer aquella transformación, ya que comprendía que algunas personas, cuando dejan de sufrir, comienzan a planear, y mientras ella apagaba el teléfono susurró que necesitaba pruebas reales, algo que destruyera cualquier posibilidad de negación futura, proponiendo seguirlos después de la cena y grabar todo lo necesario para terminar definitivamente con aquella farsa matrimonial, sin imaginar que esa decisión arrastraría también la vida de Antonio hacia un abismo emocional del cual sería imposible escapar. La cena avanzó lentamente mientras ambos fingían normalidad, compartiendo comida que Antonio apenas podía disfrutar debido a la presión psicológica creciente, y cada vez que levantaba la mirada encontraba a Bruno acariciando el rostro de la joven con una ternura dolorosa que despertaba pensamientos incómodos sobre su propia relación, recordando noches en las que Laura evitaba su contacto alegando cansancio o dolores inexistentes, creando una conexión involuntaria entre ambas historias. Cuando Bruno y su acompañante abandonaron el restaurante, Fabiola reaccionó inmediatamente ordenando a Antonio seguirlos, y el taxi avanzó entre calles nocturnas iluminadas por farolas amarillas mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre Madrid, intensificando la atmósfera oscura del momento, y durante el trayecto ninguno habló porque ambos comprendían que estaban cruzando una frontera moral donde la curiosidad se transformaba lentamente en obsesión. El coche negro se detuvo frente a una tienda de lujo abierta hasta tarde, y desde el interior del taxi observaron cómo Bruno acompañaba a la joven escogiendo ropa con paciencia, dedicación y afecto, gestos que Fabiola reconocía como recuerdos lejanos de su propia historia matrimonial, y aquella visión provocó una herida aún más profunda porque demostraba que Bruno todavía era capaz de amar, simplemente había dejado de hacerlo con ella. Antonio intentó consolarla, pero sus palabras resultaban torpes frente a un dolor tan evidente, y mientras observaban desde la distancia comenzó a notar algo inquietante en la figura de la joven, ya que ciertos movimientos, su manera de caminar y la forma en que acomodaba su cabello despertaban recuerdos familiares imposibles de definir, generando una sensación incómoda que crecía lentamente dentro de su mente sin encontrar explicación lógica. La noche continuó cuando la pareja salió de la tienda riendo antes de dirigirse nuevamente al coche, y Fabiola pidió seguirlos una vez más sin dudar, demostrando que ahora necesitaba conocer toda la verdad sin importar las
consecuencias y Antonio obedeció sintiendo que cada kilómetro recorrido los acercaba a un punto sin retorno mientras la lluvia golpeaba el parabrisas creando reflejos distorsionados de luces rojas y amarillas que parecían advertencias silenciosas del destino. Finalmente el vehículo se detuvo frente a un motel discreto en las afueras de la ciudad, un lugar distante del lujo anterior donde las intenciones resultaban evidentes y Fabiola permaneció inmóvil durante varios segundos, observando cómo Bruno descendía abrazando a la joven antes de desaparecer juntos tras una puerta iluminada por neones fríos y en aquel instante el silencio dentro del taxi se volvió insoportable porque la confirmación absoluta de la traición eliminaba cualquier esperanza restante. Con manos temblorosas Fabiola pidió a Antonio que la acompañara para grabar pruebas y él aceptó aunque una sensación intensa de ansiedad comenzaba a dominarlo mientras caminaban hacia la recepción oscura del motel donde el ambiente resultaba opresivo cargado de secretos encuentros prohibidos y mentiras repetidas innumerables veces por desconocidos que buscaban esconderse del mundo. Antonio logró abrir discretamente la puerta del pasillo guiado por una intuición extraña y cuando finalmente encontraron la habitación indicada Fabiola le entregó el teléfono pidiéndole grabar mientras ella observaba, incapaz de moverse y Antonio comenzó a registrar imágenes a través de una pequeña abertura sin imaginar que el siguiente segundo destruiría completamente su realidad porque al enfocar correctamente el rostro de la mujer, sintió como el aire abandonaba sus pulmones al reconocer sin ninguna duda a Laura, su propia esposa. El teléfono tembló en sus manos mientras el sonido distante de risas atravesaba la puerta confirmando aquello que durante meses había temido y todas las sospechas ignoradas regresaron violentamente golpeando su mente con recuerdos fragmentados, perfumes desconocidos, excusas nocturnas y miradas evitadas encajando finalmente en una verdad imposible de negar mientras comprendía que el hombre que Fabiola seguía era el mismo que compartía secretos con su propia mujer. El mundo pareció detenerse alrededor de Antonio mientras la grabación continuaba mostrando la traición doble que unía sus destinos de manera cruel y en ese instante entendió que ya no existían víctimas inocentes porque todos habían sido engañados al mismo tiempo por las mismas personas creando un vínculo oscuro entre él y Fabiola basado no en atracción sino en una herida compartida que apenas comenzaba a abrirse preparando el escenario para decisiones mucho más peligrosas durante la noche que apenas estaba empezando. El pasillo del motel parecía interminable mientras Antonio permanecía inmóvil sosteniendo el teléfono con manos temblorosas incapaz de apartar la mirada de la pantalla donde la verdad acababa de destruir cada certeza que había sostenido durante años porque detrás de aquella puerta no solo se encontraba el esposo de Fabiola traicionándola sino también Laura, su propia esposa, entregando una sonrisa que él ya no recordaba haber visto dirigida hacia otro hombre y en ese instante el dolor dejó de sentirse como tristeza para transformarse en algo mucho más oscuro, una sensación fría que nacía desde lo más profundo del orgullo herido y comenzaba lentamente a convertirse en rabia silenciosa. Fabiola observó el cambio inmediato en el rostro de Antonio sin comprender todavía lo que ocurría hasta que él bajó el teléfono y sus ojos reflejaron una mezcla peligrosa de devastación y vacío emocional revelando que algo más grande acababa de romperse y cuando finalmente le mostró la grabación el mundo de ambos colapsó al mismo tiempo porque la mujer que acompañaba a Bruno no era una desconocida cualquiera sino la esposa del hombre que había permanecido a su lado durante toda la jornada, compartiendo su dolor sin saber que ambos estaban unidos por la misma traición. Durante varios segundos ninguno habló ya que el silencio se volvió más pesado que cualquier grito mientras la realidad reorganizaba cada recuerdo del día creando conexiones crueles que demostraban cómo el destino los había guiado hacia aquel descubrimiento inevitable y Fabiola sintió que el aire desaparecía de sus pulmones al comprender que su esposo no solo le había sido infiel sino que había destruido dos matrimonios al mismo tiempo creando una red de mentiras donde todos habían vivido engañados sin sospechar la magnitud del secreto. Antonio dejó de grabar lentamente y apoyó la espalda contra la pared intentando procesar la imagen repetida dentro de su mente recordando las noches en que Laura afirmaba estar cansada recordando los perfumes extraños
Recordando la distancia creciente que ahora adquiría un significado brutal y una risa amarga escapó de su garganta porque comprendió que mientras él trabajaba largas jornadas intentando mantener su hogar, su esposa compartía intimidad con el mismo hombre cuya traición había iniciado toda aquella historia. Fabiola tomó su mano instintivamente buscando equilibrio emocional y aquel contacto dejó de ser casual transformándose en una conexión intensa nacida del sufrimiento compartido ya que ambos comprendían que nadie más podía entender exactamente lo que estaban sintiendo en ese momento y por primera vez la atracción que había surgido durante el día dejó de parecer incorrecta convirtiéndose en un refugio emocional peligroso donde el dolor comenzaba a mezclarse con deseo creando una cercanía que superaba cualquier límite moral. Sin decir palabra regresaron al taxi mientras la lluvia caía con mayor intensidad cubriendo Madrid bajo una atmósfera oscura y Antonio condujo sin rumbo específico incapaz de regresar a casa ni de enfrentar inmediatamente la realidad porque cada calle iluminada parecía recordarle una mentira diferente y Fabiola permanecía observándolo consciente de que ambos habían cruzado una frontera emocional irreversible donde ya no eran simples desconocidos sino cómplices de una verdad devastadora. El silencio dentro del vehículo se transformó lentamente en confesión cuando Antonio admitió que desde hacía meses sospechaba algo pero nunca tuvo el valor de confirmarlo y Fabiola respondió que ella también había ignorado señales durante años por miedo a aceptar que el amor podía desaparecer incluso después de construir una vida completa juntos y aquella conversación creó una intimidad profunda basada en vulnerabilidad absoluta haciendo que sus miradas permanecieran conectadas más tiempo del necesario mientras el coche se detenía finalmente frente al río Manzanares donde la ciudad parecía dormir ajena a su tragedia. Bajo la luz tenue de las farolas descendieron del taxi caminando sin dirección clara hasta quedar frente al agua oscura reflejando las luces lejanas de Madrid y allí el peso emocional acumulado durante el día explotó. Cuando Fabiola comenzó a llorar sin contenerse y Antonio la abrazó impulsivamente buscando consolarla aunque en realidad también buscaba sostenerse a sí mismo y aquel abrazo duró demasiado tiempo convirtiéndose en algo distinto donde la necesidad de afecto reemplazó la razón y ambos sintieron como la soledad compartida despertaba un deseo intenso imposible de ignorar. El primer beso ocurrió sin planificación nacido únicamente del dolor y la confusión emocional pero lejos de sentirse incorrecto parecía inevitable como si ambos intentaran recuperar en un instante todo el cariño que sus respectivas parejas habían negado durante años y mientras sus labios se encontraban Antonio experimentó una mezcla peligrosa de liberación, culpa y obsesión comprendiendo que aquella mujer representaba ahora mucho más que una pasajera ya que simbolizaba comprensión, venganza y escape al mismo tiempo. Después del beso ninguno retrocedió porque el límite moral ya había sido destruido y comenzaron a hablar sobre la posibilidad de enfrentar a sus parejas o desaparecer juntos durante unos días alejándose de todo mientras la idea de comenzar algo nuevo crecía lentamente dentro de sus pensamientos alimentada por la intensidad emocional del momento y Antonio sintió algo que no experimentaba desde su juventud, una necesidad desesperada de proteger a Fabiola incluso si eso significaba destruir completamente su vida anterior. Sin embargo, mientras regresaban al taxi una sensación inquietante apareció cuando Antonio observó a distancia un coche negro estacionado con las luces apagadas como si alguien los estuviera observando y aunque intentó ignorarlo el presentimiento persistió creando una atmósfera de paranoia creciente porque comenzaba a sospechar que Bruno no era simplemente un hombre infiel sino alguien acostumbrado a controlar cada situación y la idea de haber sido descubierto transformó la noche en un juego psicológico peligroso. Fabiola también notó la presencia del vehículo sintiendo miedo por primera vez desde el descubrimiento y sugirió marcharse rápidamente mientras Antonio aceleraba alejándose del lugar con la certeza de que sus decisiones ya no podían deshacerse porque ahora compartían un secreto capaz de destruir reputaciones, matrimonios y vidas enteras y en medio de aquella huida emocional ambos comenzaron a depender el uno del otro de manera cada vez más intensa creando un vínculo que avanzaba peligrosamente hacia la obsesión.
La madrugada avanzó mientras conducían por calles vacías hablando sobre recuerdos, sueños perdidos y deseos reprimidos, descubriendo coincidencias inesperadas que fortalecían la conexión emocional hasta el punto de olvidar momentáneamente la gravedad de la situación, y Antonio comenzó a imaginar un futuro diferente donde no existieran mentiras ni traiciones, solo ellos dos. Reconstruyendo algo nuevo sin comprender que las relaciones nacidas del dolor suelen esconder sombras aún más profundas. Cuando finalmente se detuvieron frente a un pequeño hotel en el centro histórico, ninguno necesitó explicar lo que estaba ocurriendo porque el silencio entre ambos ya contenía la respuesta, y mientras caminaban hacia la entrada, Antonio sintió que cada paso lo alejaba definitivamente del hombre que había sido durante años, entrando en una versión desconocida de sí mismo guiada por deseo, necesidad y una creciente obsesión emocional que comenzaba a reemplazar la razón, preparando el escenario para consecuencias mucho más peligrosas que todavía permanecían ocultas, esperando el momento adecuado para revelarse. La habitación del pequeño hotel en el centro de Madrid permanecía envuelta en una calma engañosa mientras Antonio observaba el techo, incapaz de dormir, sintiendo que cada decisión tomada durante las últimas horas había alterado irreversiblemente el curso de su vida, porque el dolor inicial de la traición comenzaba a transformarse en una necesidad peligrosa de entender, controlar y anticipar cada movimiento de Bruno, el hombre que sin saberlo había destruido 2 matrimonios al mismo tiempo, convirtiéndose lentamente en una presencia obsesiva dentro de su mente. Fabiola permanecía sentada junto a la ventana mirando las luces nocturnas reflejarse sobre los edificios antiguos, mientras su respiración lenta escondía una tormenta emocional mucho más compleja que la tristeza inicial, ya que algo dentro de ella había cambiado después de presenciar la doble traición, y ahora no buscaba únicamente cerrar un capítulo sino recuperar el control que había perdido durante años dentro de un matrimonio donde Bruno siempre decidía cada detalle, cada viaje, cada conversación, creando una dependencia emocional que ahora se transformaba en determinación fría. Antonio comenzó a notar que Fabiola ya no lloraba ni mostraba fragilidad, sino una calma inquietante propia de alguien que estaba planeando cuidadosamente el siguiente paso, y cuando finalmente habló su voz carecía de temblor, afirmando que Bruno jamás permitiría perder su reputación pública porque su imperio empresarial dependía de una imagen perfecta ante la sociedad madrileña, y esa debilidad podía convertirse en un arma capaz de destruirlo lentamente sin necesidad de enfrentamientos directos. La conversación adquirió un tono oscuro cuando Fabiola explicó que conocía secretos financieros, contactos políticos y acuerdos ocultos que Bruno mantenía lejos de cualquier investigación oficial, revelando que su matrimonio le había permitido observar durante años la verdadera personalidad de un hombre obsesionado con el control, dispuesto a manipular personas, situaciones y emociones para mantener poder absoluto, y Antonio comprendió en ese instante que no estaban enfrentando solo una infidelidad sino a alguien acostumbrado a ganar siempre. La madrugada avanzó mientras ambos analizaban recuerdos, buscando patrones, comportamientos y horarios, creando sin darse cuenta una estrategia emocional donde el amor comenzaba a mezclarse con venganza, y Antonio sintió que su propia personalidad cambiaba, adoptando una frialdad desconocida impulsada por la humillación sufrida, ya que imaginar a Laura junto a Bruno despertaba una rabia silenciosa que exigía justicia, aunque todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Al amanecer, Antonio recibió un mensaje inesperado desde el teléfono de Laura preguntando dónde había pasado la noche, y aquella simple pregunta provocó una reacción intensa porque comprendió que ella actuaba con normalidad, convencida de que su secreto permanecía oculto, y por primera vez decidió no responder inmediatamente, disfrutando del extraño poder que otorgaba conocer la verdad sin revelar sus cartas, creando un juego psicológico donde él ahora observaba desde las sombras. Fabiola sugirió regresar discretamente a la ciudad para seguir investigando, y durante el trayecto Antonio comenzó a notar vehículos familiares repitiéndose en distintas calles, despertando la sospecha de que estaban siendo vigilados, y aunque intentó convencerse de que era coincidencia, la sensación de persecución aumentaba, alimentando la paranoia creciente que convertía cada semáforo, cada espejo retrovisor y cada esquina en posibles amenazas invisibles.
La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando encontraron frente al edificio de Fabiola un sobre sin remitente colocado cuidadosamente sobre el suelo y dentro descubrieron fotografías tomadas la noche anterior mostrando claramente a Antonio y Fabiola juntos cerca del río, confirmando que alguien había seguido cada uno de sus movimientos, enviando un mensaje silencioso que transformó la situación en una guerra psicológica abierta donde Bruno demostraba que siempre estaba un paso adelante. El miedo inicial fue reemplazado rápidamente por ira cuando Fabiola comprendió que su esposo intentaba intimidarla utilizando vigilancia privada para mantener control incluso después de haber sido descubierto, y su reacción resultó inesperadamente fría, declarando que si Bruno deseaba jugar entonces ella conocía reglas mucho más peligrosas porque había aprendido del mejor manipulador durante años de convivencia. Antonio comenzó a sentirse atrapado dentro de un conflicto que superaba su comprensión inicial, ya que la atracción hacia Fabiola crecía al mismo ritmo que el peligro rodeaba sus vidas y cada conversación fortalecía un vínculo obsesivo donde ambos dependían emocionalmente del otro para sostenerse frente al caos, mientras la línea entre justicia y venganza comenzaba a desaparecer lentamente. Decidieron visitar uno de los restaurantes principales de Bruno durante la noche, actuando como clientes normales, observando discretamente el funcionamiento interno, y Antonio percibió inmediatamente la influencia dominante del empresario en cada empleado, cada mirada y cada gesto, revelando un ambiente controlado donde el respeto parecía mezclarse con miedo, y aquella atmósfera confirmó que Bruno no era simplemente un hombre infiel, sino alguien acostumbrado a manipular realidades completas. Mientras cenaban, Antonio sintió nuevamente la sensación de ser observado y al levantar la mirada encontró a un hombre desconocido hablando por teléfono mientras los miraba fijamente, generando una tensión insoportable que obligó a ambos a abandonar el lugar rápidamente, convencidos de que cada movimiento estaba siendo registrado y analizado, convirtiendo su relación en un riesgo constante. Esa misma noche Laura apareció inesperadamente frente a la casa de Antonio fingiendo preocupación mientras intentaba abrazarlo, y él experimentó un conflicto interno devastador porque ahora podía ver claramente la falsedad detrás de cada gesto, comprendiendo que durante meses había compartido su vida con una desconocida experta en mentir, y aunque deseaba confrontarla decidió continuar el juego manteniendo la calma mientras reunía más información. La obsesión comenzó a consumirlo cuando empezó a seguir discretamente los movimientos de Laura, confirmando encuentros secretos, llamadas ocultas y mensajes eliminados, alimentando una transformación psicológica donde el hombre tranquilo que había sido durante años desaparecía, reemplazado por alguien guiado por vigilancia, sospecha y necesidad de control, reflejando peligrosamente el mismo comportamiento que despreciaba en Bruno. Fabiola observó ese cambio, reconociendo en Antonio una oscuridad similar a la que había vivido junto a su esposo, y lejos de alejarse se sintió aún más conectada porque ambos compartían ahora la misma necesidad de recuperar poder, creando una alianza emocional intensa donde el amor comenzaba a confundirse con dependencia psicológica, preparando el terreno para una confrontación inevitable. La noche terminó con ambos comprendiendo que ya no podían regresar a sus vidas anteriores porque el descubrimiento había despertado versiones nuevas de sí mismos capaces de mentir, manipular y planear con una frialdad desconocida, mientras Madrid continuaba brillando indiferente sin saber que dentro de sus calles 4 personas avanzaban lentamente hacia un enfrentamiento donde la obsesión, el orgullo y la venganza decidirían quién sobreviviría emocionalmente al final de aquella guerra silenciosa. Madrid parecía respirar con normalidad aquella noche mientras millones de luces iluminaban calles llenas de vida, sin sospechar que en uno de los hoteles más exclusivos del centro estaba a punto de desarrollarse una confrontación capaz de destruir definitivamente 4 vidas unidas por mentiras, deseo, traición y obsesión, porque Antonio y Fabiola habían decidido terminar el juego psicológico iniciado días atrás, enfrentando finalmente a Bruno y Laura en un escenario donde ninguna máscara podría mantenerse intacta. Antonio observaba su reflejo en el espejo del ascensor sintiendo una calma inquietante muy diferente al hombre que había sido semanas atrás, ya que el dolor inicial había desaparecido reemplazado por una frialdad calculada, nacida de noches sin dormir, siguiendo movimientos, analizando conversaciones y comprendiendo que la verdadera venganza no consistía en gritar ni golpear sino en revelar la verdad en el momento exacto donde causara mayor
Destrucción emocional. Fabiola permanecía a su lado vestida con elegancia absoluta, mostrando una seguridad casi intimidante, porque después de años viviendo bajo el control de Bruno finalmente había recuperado su identidad, convirtiendo el sufrimiento en determinación, y aquella noche no buscaba recuperar el amor perdido sino cerrar definitivamente una historia marcada por manipulación, humillación y dependencia emocional. El evento empresarial organizado por Bruno reunía a empresarios políticos y figuras importantes de Madrid, celebrando la inauguración de un nuevo restaurante símbolo de su éxito público, y mientras invitados brindaban, sonrientes, ignoraban que el anfitrión ocultaba una doble vida cuidadosamente protegida por mentiras constantes, y cuando Antonio y Fabiola cruzaron la entrada principal, varias miradas se dirigieron hacia ellos, sorprendidas por la presencia inesperada de la esposa oficial, acompañada por un hombre desconocido cuya expresión transmitía una serenidad peligrosa. Bruno los vio inmediatamente y durante un breve segundo perdió el control, mostrando miedo real antes de recuperar su sonrisa social, acercándose con aparente tranquilidad mientras Laura observaba desde la distancia sin comprender completamente la situación, y aquel instante suspendido en silencio marcó el inicio del colapso, porque todos entendieron que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Fabiola tomó la palabra frente a los invitados, agradeciendo públicamente el éxito profesional de su esposo antes de proyectar en las pantallas del salón un video preparado cuidadosamente mostrando imágenes del motel, donde Bruno y Laura aparecían juntos, eliminando cualquier posibilidad de negación, y el murmullo colectivo se transformó rápidamente en shock absoluto mientras cámaras, teléfonos y miradas capturaban la caída pública del empresario más admirado del evento. Laura intentó acercarse a Antonio buscando explicación, pero él permaneció inmóvil, observándola con una serenidad devastadora, revelando que conocía la verdad desde hacía tiempo, y aquella ausencia total de emoción resultó más cruel que cualquier grito, porque demostraba que el amor había muerto mucho antes de aquella noche, dejando únicamente indiferencia. Bruno reaccionó con furia, intentando detener la proyección, acusando a Fabiola de manipulación, pero nuevos documentos financieros comenzaron a aparecer demostrando irregularidades empresariales, secretos fiscales y acuerdos ilegales que ella había conservado durante años, esperando inconscientemente el momento adecuado para liberarse definitivamente de su control, y en cuestión de minutos el evento se transformó en un escándalo público irreversible. La seguridad intentó intervenir mientras periodistas presentes comenzaban a grabar el caos, y Bruno comprendió que su imperio construido durante décadas se derrumbaba frente a todos, incapaz de controlar una situación donde su mayor debilidad había sido subestimar a la mujer que creyó dominar durante tanto tiempo. En medio del ruido, Laura cayó emocionalmente destruida, intentando justificar sus acciones, afirmando que solo buscaba sentirse valorada, pero Antonio ya no escuchaba porque algo dentro de él había cambiado definitivamente, entendiendo que la obsesión, la rabia y el deseo de venganza lo habían convertido en alguien desconocido, y en ese instante comprendió que ganar aquella guerra no devolvía la paz perdida. Fabiola tomó la mano de Antonio intentando compartir la victoria emocional, pero él permaneció en silencio observando el caos, comprendiendo lentamente que su conexión nacida del dolor también estaba construida sobre ruinas, y que ambos se habían convertido en reflejos de aquello que odiaban, personas capaces de manipular, destruir y exponer vidas para aliviar heridas internas. La policía llegó minutos después mientras Bruno era escoltado fuera del lugar enfrentando acusaciones legales, y el murmullo social comenzaba a transformar su nombre en escándalo nacional, sellando el final de su poder, y, mientras las puertas del hotel se cerraban, Antonio sintió una extraña sensación de vacío, porque después de semanas de obsesión finalmente no quedaba nada por perseguir. Horas más tarde, Antonio condujo nuevamente su taxi por las calles nocturnas de Madrid, regresando al único lugar donde siempre había entendido quién era realmente, y Fabiola ocupaba el asiento trasero observando la ciudad en silencio, consciente de que su vínculo había sido intenso pero nacido en circunstancias irrepetibles, y cuando el vehículo se detuvo frente a su edificio, ambos comprendieron sin necesidad de palabras que aquello también debía terminar. Fabiola descendió lentamente agradeciendo todo lo compartido, reconociendo que durante unos días habían sido refugio mutuo, pero que continuar significaría prolongar una historia basada en
Heridas abiertas y Antonio asintió entendiendo que algunas personas llegan únicamente para mostrar verdades necesarias antes de desaparecer. El taxi se alejó mientras el amanecer comenzaba a iluminar Madrid y Antonio sintió por primera vez en mucho tiempo una calma real, no porque hubiera ganado sino porque finalmente había dejado de huir de la verdad, aceptando que el amor puede terminar, que las traiciones transforman a las personas y que la mayor victoria consiste en recuperar la propia identidad después del caos. Semanas después Antonio continuó trabajando recorriendo las mismas calles pero con una mirada diferente mientras la noticia del escándalo empresarial dominaba titulares confirmando la caída definitiva de Bruno y el divorcio público de Fabiola, quien desapareció de la vida social madrileña comenzando una nueva existencia lejos de recuerdos dolorosos. Una mañana cualquiera una mujer levantó la mano pidiendo un taxi y Antonio detuvo el vehículo observando brevemente el espejo retrovisor antes de sonreír suavemente, comprendiendo que cada pasajero trae consigo una historia desconocida y que algunas cambian la vida para siempre, recordándole que incluso después de la traición siempre existe la posibilidad de comenzar nuevamente aunque las cicatrices permanezcan como recordatorio silencioso del precio que tuvo aprender la verdad.